Aleluya. Yo quiero invitarle a usted a abrir su Biblia. Abra su Biblia, por favor. En Juan 10:10. Abra su Biblia en Juan 10:10. Yo quiero decirle en esta mañana que si nosotros no usamos la Biblia, vamos a vivir en el Espíritu, pero no vamos a saber lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. ¿Dónde está toda la revelación? En la Biblia. Sin palabra de Dios no hay espíritu, y sin espíritu no hay palabra de Dios. Las dos van juntas. Entonces, hoy día yo quiero hablar de la vida abundante. Una vida abundante. Juan 10:10 dice así: el ladrón ha venido a hurtar, robar, ¿y qué más? ¿Cómo? Y destruir. En el mismo versículo, el renglón que sigue dice: mas Jesús dijo, yo he venido a dar vida y en abundancia. ¿Escuchó bien? Mas yo he venido, Jesús dice esto, mas yo he venido a dar vida y en abundancia. Y yo quiero hablar en esta mañana de la palabra poderosa de Dios, que es la única que nos nutre nuestro espíritu. Si la palabra del Señor no está en nuestros corazones, entonces ¿qué vivimos? Porque ella nos revela la voluntad de Dios. Por eso que es lámpara a nuestros pies. ¿Y qué más dice? Y lumbrera en mi caminar. Saque la palabra y usted se tropieza. Porque es la única que nos trae luz y fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces hoy día vamos a hablar de la vida abundante. No hay vida abundante si Cristo no está en el corazón de nosotros. No hay vida abundante en una iglesia si Jesucristo no es el Señor de la iglesia. No hay vida abundante en una familia si Jesucristo no es el Señor de la familia. ¿Escuchó bien? No hay vida. Entonces, si usted quita la vida, le da paso a las tinieblas. Pero si usted invita a Jesús a la casa, a su vida, las tinieblas se van. Porque las dos no pueden convivir. Dice, no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto dice, o están las tinieblas o está la luz. Eso quiere decir, o está Jesucristo en su vida o está el diablo. Pero dos cosas no pueden estar. Entonces la vida abundante es que Cristo está en nosotros y entonces experimentamos la vida abundante. ¿Me entendió? Entonces Jesús dice, se va a cumplir la palabra que dice, yo he venido a darle vida en abundancia. Y el Espíritu Santo hace posible eso. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo viene y trata con nosotros. Nos confronta con nuestra realidad. Todos venimos de un mundo perdido. Todos venimos de una tiniebla. Todos hemos venido de una situación triste y amarga sin Jesús. En un desierto, todos hemos estado en un desierto. Sabemos lo que es pecado, sabemos lo que es tormento, sabemos lo que son cadenas que nos atan, sabemos lo que son vicios, sabemos lo que es una vida pervertida. Todos venimos de ese mundo. Pero cuando Cristo entra a nuestros corazones, las tinieblas empiezan a irse. Y Jesucristo empieza a tomar el control. Y ahí entonces experimentamos la vida abundante. Por eso le decía, sin Cristo no hay vida abundante. Aunque el mundo quiera sacar a Jesús y no reconocerle, el mundo no sabe que el único que da vida abundante es Jesús. Es por esa razón que en esta mañana yo quiero hablar de esta vida. Mire, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hace posible la realidad de vivir en Jesús. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer realidad la vida de Jesús. Y la vida abundante no es algo que viene cada día. No, viene una vez a nosotros y se queda. El Espíritu Santo viene una vez. Mire, yo quiero darle un ejemplo así burdo. Un ejemplo, una ilustración. Cuando usted va en un auto y se le acaba la benzina, usted va
a la estación de servicio y le dice que le llene el estanque. Pero ese estanque le garantiza a usted una cierta cantidad de kilómetros y se acaba nuevamente y vuelve a llenarlo. Camina otros kilómetros más, se le acaba la benzina y vuelve a llenarlo. Eso quiere decir que el auto no genera benzina. Necesita de alguien que le dé benzina. Si no, el auto no funciona. Pero la vida abundante de Jesús que Él habla, dice, y el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Pero yo quiero decirle, ha venido para quedarse. Significa que ahora está dentro de usted. Ahora el que genera la vida viene de adentro. Usted no necesita de afuera. Usted está dentro de usted. Está dentro de mí. Por lo tanto, cada día que yo necesito y le doy paso a Jesucristo, que Él gobierne todas las áreas de mi vida, entonces el Espíritu Santo empieza a llenarnos de agua viva. No necesitamos de una regla religiosa para animarnos. Nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo gobierne, se manifieste de adentro hacia afuera. Así que la vida abundante es de adentro hacia afuera. Los que tienen a Jesús lo dejan entrar una vez para siempre. Significa Él viene a morar con nosotros y estar con nosotros, y de adentro sale la vida abundante. ¿Qué dice Jesús? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Porque de cierto les digo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no dice un poco de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros. Eso significa que ya no somos como el auto, necesitamos que nos animen. No, porque de adentro viene el río de agua viva. Esa es la vida abundante. Es por eso que nosotros tenemos que entender por qué es importante dejar salir la vida abundante de usted. La palabra. Ahora, ¿qué es la vida del vencedor? ¿Qué es la vida del vencedor? Juan 10:10, usted ya se lo leí. La palabra en el idioma que usaba Jesús era Zoe. Y Zoe significa vida nueva. El Nuevo Testamento está lleno de Zoe. Esa es la palabra que Jesús, si entendían en el idioma griego, se usa Zoe. Zoe significa vida nueva con Jesús. Vida abundante. Busque en Lucas capítulo 12, versículo 15. Vida nueva. A menudo la gente mide su vida, escuche bien, la gente mide hoy día la vida que tiene por lo que ha conseguido en la vida, lo material que tiene. Mientras más tiene, más se cree que tiene alegría. Y el hombre busca en lo material, busca bienes para dar a entender que tiene vida. La mejor casa, el mejor auto, la mejor ropa, la mejor comida. Y la gente cree que eso es gozo, esa es alegría, pero eso perece. La Biblia dice que eso perece porque lo que da vida es Jesús. Esa es la verdadera vida. Entonces la gente le mide a usted por los bienes que usted tiene. Pero ¿cómo usted le dice a la gente qué es lo que tiene usted dentro de usted? La vida de Jesús. Entonces la gente le mide a usted, oh pobrecito evangélico. No, nosotros somos benditos. Nosotros somos alegres. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes que tiene vida dentro de nosotros. Por lo tanto, no es los bienes que usted tenga. A usted le pueden medir por eso. Jesús no le mide por eso. Jesús usted le mide cuando está dentro de usted. Cuando usted deja salir la vida. Entonces, Lucas capítulo, ¿cómo lo ve Jesús? El mundo tiene sus reglas, pero ¿cómo lo ve Jesús? Lucas capítulo 12, versículo 15 dice de esta forma: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, escuche bien, en la abundancia de los bienes que posee. ¿Escuchó? Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es entonces la vida que nosotros debemos tener cada día? ¿Significa que no debemos trabajar? ¿Significa que usted no puede comprar una casa? Sí, usted puede comprar todas las cosas. Pero la diferencia está en el corazón de aquel que compra las cosas. Porque usted puede comprar una casa porque Jesús está en usted y usted va a ser feliz. Pero usted va a saber, y yo también, que la casa no me sustenta la felicidad. Usted puede tener un excelente sueldo, pero si no tiene a Jesús, ¿de qué le vale? Son papeles en sus manos que le trae tormento más encima. Por eso que Jesús dice bien claro, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. No hay vida ahí. Así que, ¿cuál es la vida que llevó Jesús? La vida Zoe, o sea, la abundancia, la vida real del Padre. Jesús llevó la vida del Padre en sí mismo. Y eso es lo que Jesús quiere transmitirnos a nosotros. Eso es lo que Jesús nos regala a nosotros. A través de su vida, la vida abundante. Entonces, cuando usted eduque a sus hijos, dígale cuál es la vida abundante. No es la ropa que lleva. No es la casa que tiene. No es las cosas materiales. Porque no es los bienes que nosotros poseemos. Enséñale a sus hijos bien. Si tiene a Jesús, tiene la vida. Todo perece en este mundo. Así que la propia vida de Dios es la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús creía y tenía la vida eterna. Escuche bien, ¿cuál es la vida del vencedor? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el Zoe? ¿Cuál es lo nuevo? Que usted tiene la vida eterna. Esa no se compra. La salvación la tiene, no se compra. Hay muchos comerciantes que venden la salvación. Hay muchos comerciantes que hablan y venden las bendiciones. No se compra. Usted nunca pague por una bendición, porque son gratis de parte de Dios. Es vida que nos regala Dios. Por lo tanto, la vida real y genuina que Jesús vivió es una vida sujeta al Padre, dependiente del Padre. Una vida activa, vigorosa, porque no hay fortaleza fuera de Dios. No hay alegría fuera de Dios. No hay sanidad fuera de Dios. No hay nada fuera de Dios. Todo lo demás perece. Todo lo demás se muere. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, dice que ni la muerte lo sujetará. Y por eso que el apóstol Pablo le dice en Corintios, le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está? No nos puede sujetar la muerte. Por lo tanto, la vida que Jesús le da va a traspasar la muerte. Esa es la vida abundante. Nos lleva de un lugar, nos saca de este lugar de la tierra y nos lleva al cielo. Esa es la vida abundante. Pero la vida no se vive en el cielo. La vida se comienza a vivir aquí. En medio de este mundo, usted empieza a experimentar la vida de Dios. Así que vamos a seguir hablando y vamos a ver qué dice Romano. ¿Por qué nosotros? ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos vivir la vida abundante? ¿Cuál es lo que vivió Jesús? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿El plan de Dios para ti también debe ser Zoe? Sí, Señor. Debe ser vida abundante. Entonces la Escritura dice que esta vida nueva en Cristo tiene que vivirse aquí, en esta tierra. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es el plan de Él? Dice así: y sabemos, 29 y 30. 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios? Que fuéramos una familia de muchos hijos, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es el plan de Dios. Le predestinó, le buscó, le trajo. Y usted es su hija, usted es su hijo. Entonces después dice el 30, dice: y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios tiene un plan de que cuando empieza a trabajar en su vida y le da la vida abundante, lo va a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta sacarlo de la tierra y llevárselo al cielo. Porque Él ya lo predestinó. Él ya le dijo que usted era hijo, era hija, conforme a la estatura de Jesús. Entonces la vida abundante comienza aquí a vivirla, pero a veces no la vemos. Porque los problemas bloquean la vida. Los problemas, las dificultades bloquean a veces la fe para creer esta palabra de Dios. Entonces la Escritura dice que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, no a cualquiera, solamente a los que aman a Dios. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pero a quién le ayuda bien? A los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, todas las cosas le va a ir mal. Pero a los que le aman a Dios, todo les va bien. ¿O no dice así su Biblia? Verso 28 estoy leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, quiere decir que usted y yo y todos los hijos de Dios tienen un propósito en la vida. Y cuando nosotros hablamos de propósito, estamos hablando de un plan de Dios. ¿Por qué usted está en la iglesia? ¿Por qué usted pertenece a la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué usted ha sido lavado con la sangre de Jesús? Porque Dios tiene un propósito en su vida. Y usted no se va a escapar de este propósito. Quiero decirle esta mañana, aunque patee, alegue, usted lo van a traer igual. Aunque usted se enoje, pero el día que usted niegue al Señor, Dios le va a negar. Ese es el único paso que usted no va a poder dar. Si usted niega a Dios, Dios le va a negar a usted. Si usted no niega a Dios, entonces el propósito sigue. Usted es el único, junto conmigo, es el único que puede parar el propósito de Dios, echarlo a perder. Pero si usted camina con Dios y aplica la vida de Dios en su vida y en su hogar, entonces el propósito va a seguir. El plan va a seguir. Eso va a seguir. Entonces la palabra del Señor dice que Él nos ayuda y nos alienta a poder vivir y aplicar la vida abundante. Ahora, ¿qué significa llegar a ser como Jesús? Mire, yo quiero ir a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, ¿cuál es el plan de Dios? Somos una familia, dice Dios, grande, de muchos hijos, parecido a Jesús. Entonces, Él dice que en la iglesia hay un propósito también. Verso 13 dice, ¿cuál es el plan? Dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento, y dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. O sea, quiere decir que la vida que Jesús nos dejó es para ayudarnos a llegar a la estatura de Cristo. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro esquema, el cual Dios nos ha revelado, llegar a la estatura de Jesús. Si usted no ha llegado a esta estatura todavía, ni yo tampoco, entonces tenemos que hacer el empeño de llegar. Pero ¿cómo llegamos a la estatura de Jesús? Uno se pregunta, Señor, ¿cómo llegamos a esa estatura? Nosotros le ponemos empeño en la vida de Jesús. Queremos hacerlo mejor. Pero la Escritura a nosotros nos dice que Él está volviéndonos a la imagen de Jesús. Él está trabajando, y por esa razón que Dios ha mandado su Espíritu Santo para que nos ayude a parecernos, a llegar a esa estatura de Jesús, porque solo no podemos. Mi querido hermano, mire, hay muchos religiosos que se esfuerzan en hacer reglas y se cansan. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos ayuda a ser como Jesús, nos lleva a la estatura de Jesús.
Es el único que puede ayudarnos en la iglesia, es el Espíritu Santo. Por eso no echamos al Espíritu Santo fuera, sino que le decimos: bienvenido, Espíritu Santo, a nuestra iglesia. Bienvenido a este lugar, bienvenido a mi vida. Gracias por estar con nosotros. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a salir y a avanzar hacia la estatura de Jesús. Sin el Espíritu Santo nunca vamos a poder ni movernos ni un milímetro. Pero con el Espíritu Santo que Dios ha mandado, tenemos la posibilidad de avanzar y crecer y llegar a la madurez, a un varón perfecto. Jesús era maduro en su estatura. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Jesús dice que Él nos conoció, nos predestinó, nos hizo hijos de Él, nos juntó en un pueblo para sacarnos del mundo, para que Él pueda ser el Señor de nosotros y nosotros podemos hacer su pueblo y Él pueda gozarse en su pueblo. Eso lo hizo con Israel. Israel le falló. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ahora voy a ir a buscar otras ovejas que nunca me conocen. Voy a ir a buscar esas ovejas y las voy a traer. Las voy a traer. Ellos me conocerán y las voy a juntar y voy a hacer un redil. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que usted es bendito, usted es bendita, usted es un escogido de Dios. A usted le trajeron del mundo como una oveja perdida y Dios le restauró y lo metió en este nuevo redil que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros pertenecemos ahora a un gran redil de hijos de Dios. Éramos ovejas perdidas, pero Jesús, Él nos vino a buscar. Él dijo: yo tengo ovejas, pero mis ovejas que están aquí las voy a dejar. Y dice: y me iré como el buen pastor y buscaré otras ovejas que nunca me han escuchado ni siquiera mi voz, y las traeré, las arriaré, las buscaré, las vendaré, las sanaré, las juntaré y haré un gran pueblo de este pueblo. Haré grandes hijos de ellos, grandes hijas de ella. Pero mi querido hermano, cuando Él nos justifica y cuando Él nos limpia, cuando Él nos perdona nuestros pecados, Él nos deja listos como para seguir. Y esa es la gran bendición de Dios. Entonces, la vida de Jesús empieza a entrar, pero después tiene que salir. No para irse, sino para gobernar nuestras vidas. ¿Qué significa ser entonces como Jesús? ¿Qué significa ser como el Hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a ser a la estatura de Él? Hay principios y nos está costando. La Biblia nos dice a nosotros que cuando nos está volviendo a la imagen de Jesús, significa está trabajando el Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos el crecimiento, dándonos la madurez para empezar a crecer. Si alguno cree que está listo, yo le quiero decir esta mañana: no, todavía no está listo. A todos nos falta. Pero vamos en el caminar. Vamos adelante. Dice que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Significa nosotros vamos hacia adelante, nunca hacia atrás. Porque Dios no nos trajo aquí para volvernos atrás. ¿Ya? Así que la Escritura a nosotros nos dice que nosotros nos vamos pareciendo más a Jesús. ¿Pero en qué? ¿En su cuerpo físico? No. Nos vamos pareciendo más a Jesús en sus actitudes, en sus palabras, en su forma de vivir. Vamos aplicando más lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Vamos nosotros siendo apartados para vivir con Él. Entonces, cuando la gente le empieza a ver, no ve a Jesús. Usted no es Jesús, ni yo tampoco. Pero tenemos la actitud de Jesús, la vida de Jesús en nosotros, las acciones de Jesús. Cuando usted ve al apóstol Pedro que está en la fogata ahí después de haber negado a Jesús, la mujer lo primero que dice: te conozco. No, pero si te conozco, tú eres uno de ellos. No, pero hay una palabra que a mí me impresiona, lo que dice esa mujer. Pero tú hablas como Él.
O sea, Pedro no puede sacarse a Jesús de su vida porque estaba impregnado de Jesús dentro. Pedro había crecido un poco porque había pasado tiempo con el Maestro. Me está entendiendo que cuando usted pasa tiempo con Dios y deja que Dios trabaje en usted y usted empieza a entregarle las áreas de su vida, entonces usted empieza a cambiar por dentro y empieza a brotar la vida abundante hacia afuera también. Y la gente empieza a decir, pero si este era diferente, es diferente, su vida, sus palabras, todo es diferente. Su manera de ser es diferente. Ya no es garabatos como antes. Si yo lo conocía, era perverso, era borracho, pero ya no es. ¿Qué te pasó? Y usted le dice, conocí a Jesús. Conocí a Jesús. La vida abundante empieza a salir fuera. Así que la Escritura dice bien claro, nos vamos pareciendo a Jesús. Vaya ahí en capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis. 1:26. ¿Cómo nos vamos pareciendo? Escuche bien. Verso 26, capítulo 1 de Génesis. Dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Cuál es lo que dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Que usted sea a la imagen de Él y tenga autoridad en la tierra. Ese era el plan de Dios. Que el hombre no estuviera ausente, sino que tuviera una parte importante. ¿Cuál es la parte importante? Autoridad espiritual. Y se perdió. Pero ahora Jesucristo viene con su vida abundante, la vida Zoe, la vida nueva, y nos mete la vida en el corazón cuando aceptamos a Jesús. Y Él viene a nuestros corazones y hace una revolución dentro y rompe el antiguo reino donde Satanás mandaba. Y ahora Jesús empieza a brotar porque ha vencido al hombre fuerte que estaba dentro en nosotros, que nos llevaba de pecado en pecado, de maldición en maldición. Entonces, ¿qué hace Dios? Él trabaja dentro, venció al enemigo y ahora el pecado está vencido y ahora Él nos devuelve la autoridad. Entonces, como Él nos devuelve la autoridad, ahora tenemos autoridad sobre los demonios, sobre los enfermos, tenemos autoridad sobre las tinieblas. Usted tiene autoridad. Entonces quiere decir que la vida abundante que brota dentro de nosotros nos da la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y orar por los enfermos. O sea, usted tiene autoridad. Pero ¿por qué la vida no se manifiesta? Porque hay aspectos de la área de nosotros que impide el obrar del Espíritu Santo. La vida tenemos que dejarla. ¿Y quién es la vida? Jesús es la vida. Así que la idea de Dios fue buena. Y el diablo, no le echo la culpa al diablo. Eva y Adán le fallaron a Dios. Y el diablo se aprovechó de esa desobediencia para tomar el control. Y el hombre perdió toda autoridad en la tierra. Mi querido hermano, cuando un hermano cristiano cae, no es porque Satanás lo votó, sino que él le dio un área de su vida y el diablo lo usó. Porque el diablo trabaja en las tinieblas y todo pecado es tiniebla. Cuando pecamos, el diablo viene y toma autoridad de esa área de su vida. ¿Pero quién se la entregó? Lo mismo que Adán, nosotros. Por lo tanto, la vida abundante tiene que crecer y nosotros debemos dejar crecer en nuestro carácter, nuestra vida. Tenemos que cambiar. Vida abundante significa cambio. Cada día cambio. Cada día avanzo. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Debiendo ser maestro, tomamos leche.
Algunos avanzan más, otros menos. Pero sabe, yo quiero darle a usted una información. No estoy diciendo que la Biblia me dice que yo avanzo en conocimiento. No. La Biblia me dice que yo avanzo en actitudes, en vida, en frutos personales, en testimonio de vida, en santidad. Lo que leía el hermano Volker, santidad. Empiezo yo a dejar lo viejo para tomar lo nuevo. Porque los dos no pueden habitar juntos. El viejo no puede habitar junto con la nueva. ¿Escuchó? La vieja no puede estar con la nueva. Le explico. La luz y las tinieblas no pueden estar juntos. ¿Qué es lo viejo? Es aquella mujer, es aquel hombre que se rebela contra Cristo cada día para no hacer su voluntad. Ese es el viejo. Entonces, ¿de qué está hablando la vida de Jesús? La vida nueva de Jesús tiene que tomar el control. O sea, es Jesús que toma el control de cada área. Vaya usted a Gálatas. ¿Qué es lo viejo? ¿Qué es lo viejo? Gálatas capítulo 7, o sea 5. Capítulo 5, versículo 17. Lo viejo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos dos, ¿qué dice? Se oponen entre sí. Se oponen. O sea, hay una lucha interna. ¿Cómo yo saco la vida abundante? Cuando hay dos naturalezas que se oponen. Y la Escritura dice, y estos se oponen entre sí para que no hagamos o no hagáis lo que quisierais. O sea, quiere decir que nosotros estamos en una lucha interna, no externa. La externa la ganó Jesús. La interna es la que tenemos problemas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dice cuídate del diablo. Cuídate de ti mismo. El peor enemigo es usted mismo. Su peor enemigo es su carne, mi carne. Ese es mi peor enemigo. Pero ¿cómo venzo yo mi carne? Sometiéndome, obedeciendo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Sigamos leyendo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y dónde están esas cosas? En el corazón. ¿En cuál corazón? En el corazón de nosotros. Porque del corazón salen todas las malas cosas. Por eso Jesús dijo bien claro, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces, ¿cuál es mi naturaleza? Es esa. Anteriormente yo había estado hablando en una prédica anterior sobre los gigantes. Todos están controlados. Todo está controlado por el Señor cuando yo le doy la oportunidad al Espíritu Santo que lo controle. Pero si yo alimento o uno de ellos que es tan pequeño, termina siendo un gigante y me va a dominar. Entonces la Escritura dice que la vida abundante es aquella que yo dejo pasar a cada área de mi vida. O sea, que empiece Dios a corregir, a controlar esta área. Entonces, estas dos naturalezas no nos permiten a nosotros que la vida abundante avance, a menos que nosotros decidamos por qué lado vamos a ir. ¿Y sabes cuál es el lado? Es lo que Jesús dice. Jesús dice bien claro en Juan capítulo 15. Apartados de mí, nada podéis hacer. El pámpano fuera de mí no puede hacer nada. Por lo tanto dice, el que ama mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que toda esta vida abundante se puede avanzar más cuando yo obedezco a la palabra.
Cuando yo me someto a la palabra, entonces venceré a estos gigantes como el adulterio, la fornicación, la borrachera, la orgía. Todo lo que está en el corazón lo venceré con obediencia. Con obediencia. No puede haber victoria si no hay obediencia. Para yo que sea un buen discípulo de Jesús, tengo que obedecer. Tengo que sacrificar algo. Sin sacrificio no hay victoria. Jesús dijo bien claro: el que toma su cruz cada día y me sigue, ¿qué dice? ¿Cómo? El que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Eso quiere decir que usted se lo sabe. Pero ¿por qué no lleva la cruz? ¿Por qué no llevamos la cruz? Claro, no la vemos. Claro que no la vemos, pero está dentro. La cruz significa negarme a mí mismo para darle paso a Jesús. La cruz significa negarme a esas cosas que me gustan para que Cristo venza en mí. Eso es llevar la cruz. Negarme, sacrificar lo que me gusta. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted que lo saca del plan de Dios? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué son las cosas que se rebelan contra Dios? Que me sacan de este plan. ¿Sabe, mi querido hermano? Hay muchas cosas que usted podría, junto conmigo, evitarnos si solamente obedecemos. Mire, yo quiero ir a Romanos capítulo 7, versículo 15. En esta mañana no voy a poder tratar todo, pero vamos a tratar hasta donde alcancemos. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25 dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino justamente lo que aborrezco, eso hago. O sea, al contrario, aprendamos al revés. Entonces dice Pablo: si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. Pero lástima, dice, pero no el hacerlo. Sigamos. Entonces Pablo dice: porque no hago no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en Dios. ¿Quién se deleita en Dios? El hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde? Afuera, en los miembros, en el cuerpo, el deseo de la carne. Entonces dice: miserable de mí. Pablo exclama: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo ¿a quién? A la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y no se subleve, se lo voy a decir al tiro. Cuando usted peca, no diga fue mi carne. Algunos sinvergüenza dicen y se escudan ahí: pequé, no lo hice yo, lo hizo mi carne. No, usted adulteró, sí, pero no fui yo, fue mi carne. Y separan la carne que lo domina, pero por dentro yo sirvo a Dios. No, Señor. La Biblia dice bien claro que por cuanto nosotros hemos pecado, somos responsables. Lo que Pablo está diciendo, que él tiene una lucha en la cual tiene que vencer. Y por eso la ley de Dios nos ayuda a nosotros a enderezarnos y a tener temor de Dios, para hacer no lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Por lo tanto, cuando usted tenga una lucha,
Hay herramientas como nosotros podemos luchar. Hay armas. ¿Usted sabe cuáles son las armas del Espíritu? El nombre de Jesús, la palabra de Dios, la armadura, el casco, la fe, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, los pies, etcétera, etcétera, que usted ya se lo sabe. No se lo voy a predicar hoy día. Pero hay armas con las cuales nosotros podemos vencer. Hay las áreas que se revelan en la vida de nosotros, la conocemos. Si yo le pregunto a usted, no me lo diga. ¿Cuál es la área que usted está, o las áreas que usted está fallando? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿La vida fácil? ¿Los ojos? ¿Las vistas de los ojos? ¿Cuál es la área? Y usted va a entender que hay áreas que están rebeldes todavía en el Señor. Y eso es lo que Pablo dice. Y se rebela contra la verdad de Dios. Pero ¿cómo nosotros vencemos? ¿Cómo nosotros avanzamos? Las armas del Espíritu. Use las armas. ¿Cuáles son las armas? La oración. Usted tiene poder en la oración. Levántese temprano. Clame a Dios. La primera ofrenda que usted le hace a Dios, el primer diezmo que usted hace a Dios, es su tiempo en la mañana temprano. Levántese. Usted me podrá decir que lo unja. Yo le puedo ungir. Usted me pide que ore por usted, por las luchas. Yo puedo orar por usted, pero usted es el que tiene que vencer, no yo. Usted me dice, ore por mí. Yo puedo orar por usted, y de hecho lo hago cada día, pero yo no puedo tomar decisiones por usted. Cada uno de nosotros sabe lo que le conviene. Cada uno de nosotros sabe el bien y el mal. Porque esa es la gente madura que entiende entre el bien y el mal. Que tiene sus sentidos bien desarrollados para discernir. No, esto es malo, no me conviene, Señor. Echamos a funcionar la madurez espiritual. Y si usted me dice, bueno, yo no tengo mucha madurez, así que me engañaron. No, mi hermano, no le engañaron, porque el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Algunos se dejan engañar porque les gusta jugar con el pecado. A algunos les encanta. Y yo quiero ponerle uno de los ejemplos. Judas tomó la última cena con el Señor, era apóstol. Había visto los milagros con Dios. Él sabía que era ladrón. Jesús también sabía que robaba, porque dice, sustraía el dinero de la bolsa y se robaba las ofrendas. Y él pensó y robaba, pero la lucha más grande es que no dejaba. Todo lo contrario. El que peca va tomando una doble posición que se llama hipocresía. Y esa es la que tomó Judas delante de Jesús. Del preocupado. Cuando se encontró con aquella mujer, María Magdalena, y entró a esa casa del fariseo, y dice, la mujer estaba llorando, limpiándole, enjugándole los pies y echándole perfume de alabastro. Lo primero que brotó en el corazón de Judas no fue, Señor, qué hermoso lo que está haciendo esta mujer, te está bendiciendo. Judas le dijo, qué desperdicio más grande. Esta colonia, este perfume podría haber sido vendido. Y podríamos haber juntado el dinero para los pobres. Le podríamos haber dado quizás a cuantos de comer. Mentiroso, hipócrita, ladrón. ¿Se da cuenta? Un pecado llama a otro pecado. El pecado del robo llama a la hipocresía. Aparento lo que no soy. Y Judas aparentó lo que no era delante de Jesús. Robaba y Jesús lo sabía. Pero él decía, no. Podemos ayudar a los pobres. Y Jesús le contestó, pobre vamos a tener siempre. Pero el Hijo de Dios, no. Mi querido hermano, darle paso a la vida abundante de Jesús es dejar de pecar. Jesús no pecaba. La estatura de Jesús era madura. Era un hijo obediente. Entonces, la vida abundante se considera cuando yo tomo esta palabra y la hago mía. Y empiezo yo a tratar de practicar, obedecer. Para poder llegar a la estatura de Jesús hay que obedecer. Y Jesús fue a la cruz
Y fue obediente. Y dice, y fue tan obediente, Hebreos dice, y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice, no abrió su boca, sino que él obedeció a su padre. Eso es madurez. El saber que cuando yo obedezco y leo la escritura, yo tengo que saber que tengo que dejar algunas cosas en mi vida, dejar de jugar. Como Judas, que pensó que nunca iba a ocurrir lo peor. Y su conciencia lo empezó a perseguir. Y el diablo empezó a entrar hasta que el último día, cuando toma la cena del Señor y come el pan, dice, en esa misma hora, Satanás entró en el corazón de él. Antes no estaba. ¿Qué le parece? Quiere decir que como no estaba Satanás en él y pecaba, quiere decir que podría haber tenido la oportunidad de arrepentirse. ¿Sabe cuándo no se arrepintió? Cuando ya el caso estaba desahuciado, estaba ya en la UCI, listo para morir. Fue cuando Satanás entró en el último día de la cena, entró al corazón por su pecado. No entró porque quiso, sino porque él abrió una puerta en su corazón que no estaba sujeta a Cristo. ¿Y cuál era? La avaricia. Porque el fruto de la avaricia es el robo. Así que el robo no era el centro. ¿Cuál era? La avaricia. El deseo de tener dinero. Y dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La avaricia es pecado. El robo es una consecuencia, es un fruto de la avaricia. Por lo tanto, Judas no tenía el control ya de esa área, sino que Satanás, cuando entró, lo hizo ya definitivamente para llevárselo. Escuche, para llevárselo al infierno. Mi querido hermano, hay muchos hermanos que han comenzado poco y han terminado fuera, y algunos perdidos en el infierno. Y usted me dice, ¿por qué? Porque sí. Y yo quiero contarle en esta mañana uno solo. Un hermano comenzó en el Espíritu. Lo vi cantando, lo vi alabando a Dios. Y en el último tiempo de su vida, en vez de avanzar hacia la madurez, creyó la mentira del diablo y empezó a jugar con doble personalidad. Un día cristiano, al otro día mundano. Y empezó a meterse y después se hizo brujo. Se hizo brujo, hechicero. Y murió en un hospital de Argentina, podrido en su carne. O sea, ¿cómo comenzó? Comenzó en el Espíritu, avanzó, nunca se sometió a Cristo, nunca obedeció, nunca se arrepintió y siguió, y después escuchó la mentira del diablo y se creyó brujo. Y practicó la brujería. Y finalmente el diablo se lo llevó. Segundo ejemplo que le doy en la Biblia. Saúl tenía la palabra de Dios. Dios le dio un reino a pesar que no era el correcto. Pero él quiso ser rey, el pueblo lo puso. Saúl caminó con Dios, tenía un profeta al lado, Samuel. Pero ¿cuál fue? Su avaricia, su desobediencia, sus emociones que un día hacía, el otro día no. Y desobedeció a Dios. ¿Y dónde cayó? Saltó, caminó, hasta que entraron los temores en él. Y finalmente consultó una hechicera, una divina, y tuvo que escuchar lo que Dios le dijo a Samuel a través de su boca. Hoy tu reino ha sido quitado. Hoy te he desechado para que no seas rey de Israel. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, cuando las áreas de la vida de nosotros no están controladas por esta vida abundante que Jesús nos da, nosotros nos vamos deslizando. Y si no ponemos atención, nos deslizamos. Y cada día más, un poquito más, y voy a salir y no sale nunca. Judas nunca salió. Que al final de todo hizo lo que el diablo quiso que hiciera y se ahorcó.
¿Usted está entendiendo? La vida abundante es obediencia, obediencia, obediencia a la palabra. Si le cuesta, Pablo dice, sí, nos cuesta. Porque tenemos una lucha interna, pero tenemos que ponerle empeño. Usted tiene que ponerle empeño. Tenemos que salir adelante para poder vencer. Hay que renunciar. Para vencer hay que sacrificar. Y si usted tiene una mala costumbre, usted pida ayuda. Si no puede solo, hable para orar por usted. Pero usted tiene que avanzar porque no puede quedarse. No tenemos que quedarnos en la tierra. Tenemos que avanzar. Y Jesús dice bien claro, Pablo también, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Gálatas dice, pero todo aquel que practica la carne, dice, no heredan el reino de Dios. Pero los que viven en el Espíritu, no hay condenación. No hay condenación. Entonces Romanos dice bien claro, la lucha interna no la vamos a poder evitar. Estamos en un cuerpo de muerte. Lamentablemente es así. Pero hay que vencer. Y la única manera de vencer es obedecer. Y usted me dice que me cuesta tanto. Sí, a mí también me cuesta. A mí también me cuesta. Es que yo tengo que dejar cosas que me gustan. Sí, a mí también hay cosas que me gustan. Pero hay que dejarlas. O sea, esta cosa es sacrificio. 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 ¿Se da cuenta? Que esto, para ir de victoria en victoria, yo necesito también dejar cosas que son derrotas. Entonces, la Escritura a nosotros es clarísima lo que nosotros tenemos que hacer. Está claro lo que nosotros tenemos que evitar. Evitar. El que siembra en la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. Entonces nosotros tenemos que saber que la lucha está en nosotros. No debemos desconocerla. Lo que pasa es que no debemos dejar que nos gobierne. Porque cuando yo obedezco a Dios, entonces también le estoy poniendo mi vida bajo su gobierno. Entonces la Escritura a nosotros dice, ¿qué significa ser como Jesús? Es hacer la voluntad del Padre. Jesús la hizo. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? La voluntad del Hijo. Dice, todo aquel que me ama, mi palabra guardará. ¿Se da cuenta? El próximo domingo vamos a tratar, la segunda parte es cómo se suelta la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo se suelta? Porque está dentro, pero ¿cómo la suelto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo debo escoger para vivir en el Espíritu cada día? Mi querido hermano, hay muchos que han partido después de haber conocido a Dios. Han partido como paganos, han muerto. ¿Sabe por qué? Porque los dones del Espíritu Santo no le dan la garantía de santidad. Corintio tenía dones, pero no tenía santidad. ¿Y qué busca Dios? No los dones, porque son de Él. Él busca santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que el reino al cual nosotros hemos sido traídos conforme el plan de Dios, que somos sus hijos, tenemos nosotros la oportunidad de cambiar. Porque yo no le puedo cambiar. Yo soy solamente un pastor que hace esto. Riega. Esto es regar con la palabra. Pero yo no le puedo cambiar. Si usted está en pecado, mi querido hermano, le digo, aléjese del pecado. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, acepta a Jesús, pues ahí al infierno. Yo no le puedo decir otra cosa. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Pero el que no tiene a Jesús no tiene la vida, sino que una horrenda condenación de muerte y en el infierno. Entonces yo no le puedo decir algo contrario. Yo tengo que decir lo que dice la Escritura, porque yo no le sobo a usted la espalda, porque yo también me van a pedir cuenta a mí cómo yo le enseñé a usted. Esta cosa no es a lo amigo. Doy gracias al Señor que aquí el reino de Dios no funciona a lo compadre, a lo amigo. No te preocupes, no es tanto. No, sí es tanto, porque un pecadito lo puede sacar del reino. Un simple pecado de adulterio lo puede sacar del reino. Un simple pecado lo puede apartar de la gloria de Dios. Entonces no puedo decirle otra cosa.
Lo único que puedo decirle, lo que dice la Escritura, dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de pecado. Eso es lo que dice Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese del pecado. O sea, quiere decir que el pecado es grave, sí. Por eso Cristo vino a la cruz. La Biblia es clara. Y no le ponemos ni le quitamos. Y no le acomodo, ni se la hago suave, ni tampoco le hago nada. La Biblia se la predico como está escrita. Todo aquel que viene al Padre tiene vida eterna. Póngase de pie, póngase de pie. Muchas veces quizá a lo mejor usted se esforzó en ser buen cristiano o cristiana. Tuvo un esfuerzo, pero de repente se cansó. Y la Biblia me dice que poniendo la mano de arado tengo que seguir. El arar una tierra no es fácil. Los que saben de arado, los que saben de tierra, el poner el arado, yo hice el arado con mi esposa y plantamos papa, y antes de plantar papa tuvimos que tirarle una yunta de buey y ponerle un arado, y andábamos con mis hijos y el arado se medía a un lado al otro y no tenía idea. Queríamos plantar papa. Y cuando el hombre ese que me prestó la yunta de buey me dice: don Rubén, ¿quiere mirar para atrás? Y miro para atrás y mi surco está para cualquier lado. Y ahí me di cuenta que Dios también con nosotros nos dice que nosotros nos fijemos cómo llevamos la yunta, o sea, cómo llevamos el arado. Adelante. ¿Y cuál fue mi falla? ¿Sabe cuál fue mi falla? Yo quiero decírselo esta mañana. Mi falla fue poner la mano en el arado, ver la yunta de buey y también tratar de mirar para atrás cómo iba la cosa. Y esa es la falla de muchos, que ponen la mano en el arado y siguen mirando la vida pasada, pero no querer soltar el arado para tomar la vida presente. Y yo quiero decirle, entre el espíritu y la carne no hay comunión. O usted pone la mano en el arado y mira adelante y le da para adelante sin mirar atrás, o si no, usted no puede heredar la vida de Dios. Vamos a orar al Señor.